Doy la palabra ahora al profesor Alberto Bernabé, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a ilustrar con una ponencia titulada Persecución en las Agrionias. En mi presentación me voy a referir brevemente a un rito dionisíaco en el que participaban predominantemente mujeres y que se basaba en un mito que ofrece bastantes claves para interpretar las motivaciones de este tipo de ceremonias. Me refiero al ritual de las agrionias. Se documentan varias fiestas con este nombre, pero voy a limitarme a una, a la que se celebraba en Orcómeno, en Beocia, de la que nos habla un pasaje de Plutarco. El texto de Plutarco es este. Para no leerlo, lo gloso y ustedes lo pueden ir leyendo, ¿no? Habla de las hijas de Minias. Minias es el rey de Orcómeno, el rey mítico de Orcómeno, que se nos dice sin más ni más que fueron presas de locura y que sintieron apetito de carne humana y echaron suertes acerca de sus hijos, a uno de los cuales desmiembran. Se supone que para comérselo. Y como sus maridos se vistieron con ropas miserables por el dolor, fueron llamados los tiznados o mugrientos, y ellas las asesinas. Bien, cuenta que se celebra una fiesta, que son las agrionias, y fiesta en la que hay una huida ritual, las mujeres se echan a correr y un personaje, un varón, con una espada las persigue. Se supone que esto es una cuestión, simplemente una representación, no se trataba de matar a nadie, pero parece que un individuo pues lo interpreta literalmente y efectivamente mata a una de las mujeres, cosa que provocó un desastre considerable para su persona y que obligó a quitarle a su familia el sacerdocio que desempeñaban. Bien, nos deja este relato muchas cosas por determinar, entre otras cosas porque a estas señoras de repente les da por comerse a un niño, ¿no? Bien, entonces vamos a referirnos al mito. El mito es narrado por diversos autores. El último y más extenso es Ovidio en las Metamorfosis, pero precisamente por ser el último y el más extenso es el que está lleno de más elementos ajenos a lo que sería lo tradicional. Y he seleccionado la versión de Eliano, que es un autor romano del siglo II o III después de Cristo, que añade, este sí, informaciones relevantes para entender el mito. Por ejemplo, nos dice que fueron las únicas que se opusieron a los coros de Dioniso. Ya tenemos una razón de lo que ocurre. El dios se irrita, pero ellas se mantenían junto a los telares y trabajaban bien el telar con mucho empeño. Es decir, estas señoras no quieren participar en los ritos de Dioniso, pero no porque nieguen su divinidad, sino sencillamente porque aman a sus maridos y a su trabajo de mujeres de la casa, ¿no? El dios les manda un aviso, destilan gotas de vino y miel, pero estas señoras no hacen ningún caso y entonces pues Dioniso las enloquece, obviamente, y es entonces cuando ellas desmiembran al niño y, bueno, después de cometer ese acto, intentan ir con las Ménades, pero las Ménades no las aceptan y el dios acaba por convertirlas en aves mayoritariamente nocturnas. De este relato hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, este principio cuentan que pues insiste en el carácter tradicional del mito. Luego se aclara el desencadenante de la locura, que también es una información importante. Lo que ocurre es que estas señoras se niegan a participar en los coros de Dioniso, que son los característicos coros de mujeres que durante las fiestas del dios abandonaban sus hogares para reunirse en el monte, de ello del monte nos hablará Ana Jiménez, y celebrarlas con bailes extáticos. Por cierto que esta imagen ya ha salido, ¿no? La hemos visto, la imagen de la cratera de Derbení. También nos indica las razones de las hijas de Minias, ¿no? Esta idea de no abandonar a sus maridos ni siquiera los días de fiesta. Esta ilustración del siglo XIX está muy bien con estas señoras tan laboriosas y tan trabajadoras, viendo cómo por la calle están los coros de mujeres y demás. Dioniso, aquí las tenemos también en otra ilustración de un manuscrito, ¿no? Arriba se ven los murciélagos en los que se van a convertir, ¿no? Y Dioniso les envía un aviso con los productos que están relacionados con él, es decir, con los vegetales como las hiedras y las vides, con animales
como las serpientes y como productos como el vino y la miel. Pero, sin embargo, ellas no modifican su actitud, lo que genera el castigo del dios. Como no querían hacer una transgresión moderada en la fiesta, pues se ven abocadas a la gran transgresión, la furia homicida y la antropofagia. Bien, no son aceptadas por las otras bacantes porque las bacantes saltan, bailan, pero no andan por ahí comiéndose niños, de manera que pues no tienen cabida ni en el mundo cívico, donde son asesinas, ni con las ménades, porque tampoco las aceptan, ¿no? Bien, entonces la única salida de todo esto es esta metamorfosis que las convierte en aves nocturnas. Ellas que no querían salir de noche, pues se ven obligadas a eternamente salir de noche. En cuanto al rito, bueno, aquí las tenemos en esta ilustración de las hijas de Minias convertidos en murciélagos, ¿no? En cuanto al rito, el pasaje de Plutarco da solo algún detalle anecdótico. Es que el pasaje de Plutarco de lo que se ocupa es de explicar la razón de los nombres de los tiznados y las asesinas, ¿no? Simplemente, y por eso es muy sumario en las otras cuestiones, ¿no? De manera que lo que es curioso es que Agrionia, lo que significa Agrionia, ¿no? Agrionia viene del griego agrios, que significa salvaje o feroz, es decir, es algo así como la fiesta de la salvajada, ¿no? Conmemorando pues esta cosa que hicieron estas señoras, ¿no? Todo parece indicar que en este rito participaban mujeres y varones que probablemente celebraban una especie de mascarada con una inversión de papeles, ¿no? Ellas asesinas y ellos llorosos, en una sociedad en donde lo habitual era que el homicidio fuera más propio del varón y que los llantos fueran más propios de las mujeres. Es decir, esto es muy característico de eso, esto de las inversiones de los papeles, ¿no? Y una curiosidad añadida, y esta sí que me interesa marcarla, es la idea de que las bacantes, habitualmente se decía de ellas, que eran unas señoras que andaban emborrachándose por ahí. Pues Plutarco nos dice específicamente que no, que las mujeres que participaban en las agrionias no bebían. Lo único que hacían era masticar hiedra. Personalmente no he comprobado si masticar hiedra produce algún efecto, pero parece ser que debe ser algún tipo de... Dice que produce una borrachera sin vino, ¿no? Bueno, en cuanto al sacerdote que persigue a las mujeres con la espada, representa la muerte ritual después del infanticidio. El dios, en el mito, provoca las dos cosas: el asesinato, porque induce la locura en las Miníades, y luego el castigo, al convertirse en el instigador y represor del crimen al mismo tiempo, ¿no? Y esta licencia para matar a la rezagada es una reminiscencia quizá de sacrificios humanos en algún momento, pero desde luego en tiempos de Plutarco y probablemente muchísimo antes no era más que una mera representación, era una especie de teatro, ¿no?, que se hacía y lo único que ocurre es que este tal Zoilo, que debía ser un fanático, se lo cree y entonces pues comete el crimen, que no era una cosa común. Se advierte, primero, porque dice pasó esto una sola vez, y segundo, que los efectos de ese crimen son terribles. Zoilo se muere, la familia pierde el sacerdocio, etc. Vamos a hacer alguna palabra sobre las bases ideológicas del mito. El primer aspecto destacable es que, curiosamente, porque esto no es lo normal, el mito no conmemora la instauración del rito. Casi siempre los mitos conmemoran la instauración del rito. Pero este no. Este mito se refiere a un momento en el que el rito está ya instaurado y lo único que ocurre es que hay unas mujeres que no quieren participar en esos ritos que ya están instaurados, ¿no? Nada se dice de cuándo se instauró el mito. Se diría no fundado, eterno, perteneciente al orden mismo de las cosas. Así que el mito conmemora las consecuencias de no participar en el rito. Un sangriento acontecimiento paradigmático que puede ser reproducido ritualmente. El desmembramiento sería conmemorado por un sacrificio, la huida de las mujeres por una huida ritual y luego la persecución y el castigo fingido como fin de la historia. Es un mito explicativo, lo que llamamos un aition, pero no porque narre, ya digo, cómo se instauró el rito, sino porque explica la necesidad del rito para la sociedad y por tanto, el hecho de que oponerse a él es desastroso. Hay un conflicto curioso, ¿no? Hay un conflicto aparente entre la fidelidad conyugal, la laboriosidad, el espacio civil
y el control frente a Dioniso y su culto, que parecen socavar los pilares de la vida ciudadana. Digamos que en términos modernos parecería que Dioniso es la antítesis del establishment. El dios provoca en sus fieles una enorme energía que debe ser liberada, una danza de movimientos bruscos y gritos desaforados, y los participantes se sienten fuera de sí. Esto es lo que significa éxtasis, ¿no? Como si por momentos no fueran ellos. De ahí, pues, el uso de máscaras en algunos ritos dionisíacos que marcan una identidad diferente. Pierden sus inhibiciones, sus miedos, sus buenos modales, su respeto, poseídos, en general poseídas, los ritos son predominantemente femeninos, de una euforia extrema que no conoce el control. Esta posesión divina es característica de los cultos dionisíacos y en la mayoría de los casos no produce efectos perniciosos. Los ritos se celebran fuera de la ciudad, fuera del ámbito del orden, en el campo y de noche, y normalmente sin incidentes. En los mitos, solo cuando se trata de individuos que se oponen a estos cultos es cuando se configura el desastre, la tragedia, el crimen y el castigo. Las miníades son incapaces de captar el aviso del dios. Su espíritu cívico y ordenado no advierte el sentido profundo de esa intromisión de lo natural, de lo automático, de lo no cívico en el espacio del hogar. Por ello el dios se venga y las antagonistas se obnubilan y pierden el sentido de la realidad. Las miníades que rechazan la locura moderada son víctimas de una locura extrema y por ello acaban por cometer los actos más nefandos desde el punto de vista de la sociedad humana, el infanticidio, el desmembramiento, el canibalismo. Es una cosa espantosa, ¿no? Podemos preguntarle a qué se debe tanta saña por parte del dios para propiciar episodios tan terribles. Aparentemente, nada puede reprochársele a las miníades, sino todo lo contrario. Son esposas devotas de sus maridos y trabajadoras hasta el exceso. Cumplen en suma de manera modélica los papeles que le asigna a la mujer el ideario griego tradicional. Pero Dioniso, el dios transgresor, reclama su culto, que las mujeres abandonen el trabajo y se reúnan de noche para entrar en una especie de trance en el transcurso del rito báquico. Ellas no responden porque creen que el dios saca a las mujeres del ámbito que le es propio, el gineceo, el hogar. Las invoca para abandonar el orden, el trabajo, la fidelidad, para irse al campo de noche a hacer quién sabe qué horribles cosas porque pierden el dominio sobre sí mismas. Las hijas de Minia se niegan a participar en los ritos porque no quieren abandonar sus roles de mujeres de bien, porque entienden que tales prácticas se oponen a su decencia, a su laboriosidad o a su condición de mujeres comme il faut. La gran paradoja es que la fuerza de los hechos acaba por demostrar que las mujeres que rechazan el culto del dios en beneficio de la cordura son las que van en contra del orden de las cosas y acaban mal. El mito, en tanto que explicación paradigmática de la realidad, advierte que la sociedad no puede sobrevivir sometida a un orden continuo y sin fisuras, de que el papel de la mujer no puede persistir sin relajamientos del orden social, sin que las ciudadanas pierdan de vez en cuando el control. Pero eso sí, el ritual se celebra durante unos días, tras los cuales el orden social debe volver a reimponerse enseguida. Las fiestas de Dioniso tendrían que ver en muchos casos con esa alteración controlada para evitar la destrucción, como una especie de válvula de escape para evitar el descontrol total. Si esa alteración controlada del orden fallara, se produciría la gran alteración, la demencia desenfrenada, la fiesta de destrucción y de la sangre, como demuestra el paradigma de las miníades. Es el mismo principio sobre el que se basan los carnavales, por ejemplo. Un colega mío norteamericano me decía que el dionisismo moderno es el fútbol, ¿no? Que es decir, que el individuo que está pues, con una señora con la que se lleva mal, con un jefe que le tiraniza y no llegando a fin de mes, el domingo se pone la bufanda, va allí, insulta al árbitro, chilla, grita, se desmadra y el lunes no mata ni al jefe ni a su mujer. Es decir, esto es, digamos, el principio. Bueno, bromas aparte. En el rito, hombres y mujeres son actores con roles definidos que exploran alteridades durante un tiempo
definido para reinstaurar el orden el resto del tiempo. Entran en conflicto pares como la mesura frente a la locura, el día frente a la noche, la civilización frente a la naturaleza, la educación y el comportamiento ordenado frente al salvajismo, lo colectivo frente a lo individual, la identidad personal frente al éxtasis integrador en el grupo y la vida frente a la muerte. Se trata de conciliar los contrarios, de hacer que estos elementos negativos entren también en el sistema. Digamos que asomen, que se vean, que estén ahí para ver el riesgo que comporta el dejarlos sueltos o permitir que de repente invadan sin control esta realidad estable y ordenada, ¿no? Bien, de manera que las fiestas, en el contraste con lo agrios, con lo salvaje, se hace presente por un momento el desorden absoluto y entonces eso vacuna contra la tentación de dejarse llevar por ese desorden. De manera que el mito de las Miníades nos presenta una interesante propuesta, semejante, aunque lejanamente, a la de Tancredi, un personaje de Il Gattopardo de Lampedusa. Este no es Tancredi, es Alain Delon, pero bueno, digamos que nos vale, ¿no? La necesidad de cambiar todo para que nada cambie. De manera que la gran paradoja es que el Dios que se metamorfosea, a otros, pone en este mito su capacidad profunda de cambiar, de liberar y de provocar la alegría y el horror más extremos al servicio del mantenimiento del orden, de las normas y de esa aburrida estabilidad social que llevamos el resto del tiempo. Después de la transgresión del mundo ordenado y de la liberación de la moral civilizada, la fiesta lograba un efecto saludable porque permitía la refundación del orden tras el paréntesis de la fiesta. La rienda también somete la liberación ritual y el rito libera para seguir refrenando. Muchas gracias.